En Informe Pastrán TV hoy conversamos con el presidente de la Cámara Nicaragüense de la Energía, César Zamora, acerca del informe de gestión del INE, la tarifa energética y las perspectivas del sector este año. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy, este día viernes 24 de marzo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa el día de hoy. Ahí les va a aparecer el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse, enviar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado más adelante. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. David Castillo, en su calidad de presidente del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, compareció ayer ante la Asamblea Nacional para rendir su informe anual y dijo, entre otras cosas, que hay buenas noticias en los precios internacionales del petróleo que harían precaver o prever de que la tarifa debería de mantenerse más o menos igual o cuando menos un breve reajuste. Pero dijo que eso deben de decidirlo las autoridades, las nuevas autoridades del INE que elija la Asamblea Nacional y además las autoridades del gobierno. ANCHAM y ProNicaragua, que se encuentran en una misión en los Estados Unidos, van a reunirse con el secretario de Comercio, anunciaron el día de ayer. El sistema financiero nacional está bien sólido, dice un nuevo informe del Banco Central de Nicaragua. Han crecido enormemente el otorgamiento de crédito, sobre todo para consumo personal y el comercio, y también, aunque se han mantenido congelados los depósitos en moneda nacional y extranjera. Finlandia va a buscar mayor intercambio comercial y empresarial con Nicaragua, lo anunció ayer el COSEB. Viene una misión empresarial finlandesa a sostener reuniones con el gobierno y con el sector privado para explorar nuevas oportunidades de inversión. Y desde ayer se está realizando en Managua el Congreso de Ingeniería para analizar diversos tópicos de la nueva tecnología moderna que se está utilizando en la construcción. En las noticias internacionales, el terrorista de Londres, según Radio Francia Internacional esta mañana, era un inglés radicalizado en Arabia Saudita. Él era de origen inglés, pero se había involucrado con los terroristas del Estado Islámico. El autor del ataque en Westminster tenía 52 años, había nacido en Kent, en el sureste de Londres, y su radicalización, según los medios británicos, data de los años 2000, cuando estuvo dando clases de inglés en Arabia Saudita. En otras noticias, el presidente colombiano Juan Manuel Santos habló ayer con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela por las presuntas tropas venezolanas de Colombia que han tensado nuevamente las relaciones entre los dos países. Hubo una protesta de la canciller Delcy Rodríguez. Acabo de hablar con el presidente Maduro, a quien le manifesté que para Colombia es totalmente inaceptable la situación que se ha producido, dijo el presidente Santos a medios colombianos. Ayer la canciller Rodríguez dijo que no había tal invasión de tropas venezolanas en la frontera con Colombia, se trataba de una tergiversación, dijo nos quieren echar a pelear, y se espera que se distensione un poco las relaciones entre los dos países. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está amenazando a los republicanos. O votan su propuesta de salud o se mantiene el Obamacare. El mandatario no logró que la Cámara de Representantes votara ayer su proyecto de ley de salud por falta de apoyo entre los republicanos. Sin embargo, horas después habría mandado a su jefe de presupuesto a poner un ultimátum a los conservadores. Y aquí hay una situación interesante. Los congresistas de línea dura, Ileana Ross, Curbelo, Cires, senadores y congresistas como Marco Rubio, están ahora, dijeron que van a votar en contra de ese anteproyecto del presidente Trump, y las relaciones se han agrietado enormemente al grado que el presidente Trump les mandó a decir, ¿están conmigo o están contra mí? Aquí no hay medias tintas, o votan por este proyecto o se rompen las relaciones. Y Estados Unidos
este es otro dato muy interesante, no apoya en este momento la suspensión de Venezuela de la OEA. Recuerden que la semana pasada el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había emitido un nuevo informe sobre Venezuela pidiendo que se le aplique la Carta Democrática y que los países miembros en el Consejo Permanente den sus votos para sacar a Venezuela de la OEA si no cumple una serie de requerimientos que le exige la OEA. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Mark Turner, dijo que en este momento Estados Unidos no apoya la suspensión de Venezuela de la OEA, aunque cree que su organismo es el adecuado para lidiar con la situación en el país. Hay varios países que no están apoyando esa resolución de la OEA, entre ellos Nicaragua, Venezuela, claro, Ecuador, Bolivia, Cuba, aunque no es miembro de la OEA, están en contra de los países del ALBA de esa decisión. Veremos qué pasa en la próxima semana respecto a esto. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar conversaremos con el presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía, César Zamora. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las Cambia todo opiniones. este mundo. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse, enviar comentarios y preguntas para nuestro invitado. Don César Zamora, presidente de la Comisión Nicaragüense de Energía, bienvenido al programa. Adolfo, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas que hablar esta mañana, final de semana. Es viernes, todo el mundo debería estar. Gracias a Dios, viernes, feliz. dice mucha gente. Sí, buen día para hacer un resumen de la semana. El presidente, todavía hasta ayer, presidente del INE, David Castillo, llegó a la asamblea para rendir su informe anual y ahí nos va a presentar formalmente su renuncia. Y entre varias cosas que dijo, porque habló bastante, fue un informe muy técnico, dijo que uno de los retos de este año va a ser la tarifa energética en base al comportamiento de los precios internacionales del petróleo y también el pliego tarifario. Bueno, ¿Qué opinión tiene de la tarifa? ¿Qué información se sabe? a ver, de vuelta, el precio de referencia con la que está estructurada la tarifa es un precio de búnker de $40 el barril, ¿no? En los meses de enero y febrero el precio promedio del búnker anduvo alrededor de $47 y hoy en marzo ya, ayer el precio del búnker andaba alrededor de los $41, ¿verdad? O sea, sí ha venido... Todavía bajando. sigue arriba. Sigue $1 arriba, ¿verdad? En el día de ayer. Pero el precio de referencia es 40 y ayer estuvo en 41 y un precio promedio en lo que va del año de alrededor de $46 el barril. ¿Ah?
Entonces estamos hablando de casi 12% arriba de lo proyectado, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos entrando, en estos 3 meses la mayor cantidad de generación fue a través de recursos renovables, y el búnker que tenía una proyección de consumirse alrededor del 70% del tiempo, solo anduvo alrededor del 50% porque los vientos han estado bastante favorables, ¿verdad? Entonces ha habido menos consumo de búnker, ¿verdad? Y eso ayuda a la tarifa sin ningún remedio. Y entonces esperamos que para mediados de marzo juntarnos con el gabinete energético y discutir las proyecciones. ¿Mediados de marzo o abril? Mediados de abril, ¿verdad? Entonces también se está terminando el invierno en la parte occidental del mundo, que es donde más consume de búnker, y que por lo general en estos 3 meses el búnker se dispara más allá que del petróleo. Entonces, entrando el verano, el precio del búnker por lo general baja en relación a el petróleo, ¿verdad? Entonces, las perspectivas del búnker que proyectaban a inicios de año de un precio promedio de $39 andan hoy, esperemos, ya cerca de la proyección, ¿verdad? Sin embargo, empezamos con un búnker alto los primeros 2 meses del año. Quiere decir que por el momento no habrá reajuste en la tarifa de energía hasta que se reúnan con las autoridades en abril, ¿así les han dicho? Así es, y bueno, al final la tarifa es una decisión del INE, ¿verdad? Y esperemos que ya para ese entonces tengamos un nuevo liderazgo en esa importante institución del sector enérgico del país. El pliego tarifario, que es una demanda de diversos sectores económicos, ¿qué ha pasado? Ustedes como Cámara de Energía, entiendo, tenían un borrador que lo iban a someter al COSEP, se iban a poner de acuerdo con las autoridades del COSEP, posteriormente lo iban a presentar al gobierno. ¿Qué ha pasado? A ver, ya terminamos el estudio de política tarifaria. Es un estudio de política tarifaria. Ya lo terminamos como Cámara y estamos a la espera de presentárselo a José Ana Aguirre, presidente del COSEP, para que después con sus luces podamos presentárselo al conjunto del COSEP, en donde una vez que se hagan los consensos necesarios, llevar ese documento a el Gabinete de Energía, hacer la presentación y que discutirlo con las autoridades. Recordemos, no es un pliego tarifario, es una política tarifaria. Con esa política tarifaria, si nos ponemos de acuerdo, entonces eso se le entrega a un equipo de técnicos, ¿verdad? Para que con ese insumo ellos procedan a hacer un nuevo pliego tarifario, bajo una política consensuada entre el gobierno y el sector privado. Todavía no existe una fecha, no se han fijado fecha. Esperamos la próxima semana hacerle la presentación a José Adán Aguirre, pero pues dependemos mucho de los tiempos, pues, del presidente. Sin embargo, es un tema que a José Adán le interesa mucho, siempre ha liderado este tema en los diálogos con las autoridades, y esperamos por lo menos darle ya la presentación. Yo le preguntaba lo de los tiempos porque esto del pliego tarifario se viene hablando desde hace mucho tiempo, y desde el año pasado ya hemos consumido 3 meses y ese pliego tarifario nunca lo discuten con el COSEP. No, el borrador del documento, nosotros elaboramos el documento, lo hemos revisado y lo terminamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, y hubo 3 o 4 revisiones, ¿verdad? Ya creemos que tenemos un documento serio que le podemos presentar al presidente del COSEP. Y de lo que se trata es simplificar el pliego tarifario y quitarle, darle igualdad al consumidor, ¿verdad? Hacerlo más justo para todos y quitar privilegios que históricamente el que ha tenido más capacidad de hacer lobby ha tenido, algunas cámaras por 50 años, otras 20, otras 30 han tenido privilegios, cuando
y los consiguieron cuando el precio del petróleo estaba a 8, 10, 12 dólares. Hoy el precio del combustible está en 40, 50 dólares y son una enorme carga para otros nicaragüenses que pagan no el sector precio domiciliar, real, el sector domiciliar, el sector comercial, el alumbrado público, ¿verdad? Que al final lo termina pagando el consumidor a costa de otros sectores que se benefician, ¿verdad? Y entonces lo que tratamos es de que miremos el mediano y largo plazo, con una tarifa que refleje los precios reales del costo de la energía, ¿verdad? Va a hacer que todos nos enfoquemos en lo que debería de ser el uso racional de la energía, ¿verdad? Hay nuevas tecnologías que te ayudan a ser más eficiente con el uso de la energía, que salen más baratos que consumir energía cara, que va a ser un incentivo para la inversión de estas tecnologías, para reducir costos y así los diferentes actores de la vida nacional puedan hacer uso de un bien que es caro y que es injusto que otros paguen por las ineficiencias, ¿verdad?, de un sector. Sí, porque si ya yo tengo 30 años de estar siendo beneficiado con una tarifa, así es, se supone que ese empresario debe ser más competitivo. Más competitivo y más eficiente, ¿verdad? Y entonces los incentivos han sido perversos, porque lo que han hecho es que se acuestan sobre una tarifa barata para consumir más y para no en detrimento de otros sectores. Y no reinvertir en hacerse más eficientes. Tengo una pregunta de un televidente, dice, ¿por qué razón si Nicaragua compra crudo cada mes o cada 2 meses, los costos de los derivados del petróleo los varían cada semana? ¿Por qué razón no los varían cada vez que se factura el crudo y no con los vaivenes del mercado especulativo de Nueva York? Porque los precios del búnker se compran, si viene un barco se compra, y esa es la historia, con 5 días, con el precio de 5 días antes y 5 días después, ¿verdad? Entonces al final sigue siendo el promedio del mes. Te pueden hacer el precio diario, pero es lo mismo, pues al final es el precio internacional y es el promedio del mes y es lo que se registra. Ahí no hay nada oscuro, ¿verdad? Es el precio de referencia, todos los países lo ocupan. Venezuela sí le vende a Nicaragua con el precio de referencia del Platts de número 6, 5 o 6 días después de su entrega, ¿no? Entonces, al final esto es lo que se ocupa para la tarifa, es lo que se ocupa en todas partes del mundo y es lo que refleja el precio internacional del petróleo. No hay, o sea, ni los venezolanos ni nadie se mueve de lo que es una práctica que ha funcionado por 150 años. Quiero volver al informe del presidente del INE, David Castillo, que me llamó poderosamente la atención cuando dice que las pérdidas operativas de la distribuidora de electricidad, según el INE, andan en este momento por el 25%. Eso a mí me causó sorpresa porque... A mí, o sea, yo creo que esta es la nota más importante de la discusión de ayer en la Asamblea Nacional de David Castillo, ¿verdad? Porque hasta donde yo me acuerdo, la distribuidora cuando se compró tenía pérdidas de alrededor del 21%. ¿verdad? Han pasado ya... cuando pasó de Unión Fenosa a Melcorsur TSK de España. ¿Verdad? Y que hoy 4 años después, o 5 años después, estemos con pérdidas aún mayores que eso. O sea, es un enorme retroceso del sector eléctrico del país, ¿verdad? Yo creo que si es correcto lo que dice David Castillo, entonces estamos en un franco retroceso en las finanzas de la distribuidora, ¿verdad? Y de vuelta, la distribuidora es la caja de todo el sector. Se nos prometió que esta empresa iba a hacer inversiones para reducir estas pérdidas. Ya al final no lo han podido hacer y ha sido Enatrel el que ha conseguido créditos para la reducción de esas pérdidas, ¿verdad? Vimos que la semana pasada le aprobaron un préstamo a la Asamblea Nacional. Les abrieron una y las pérdidas son
el talón de Aquiles del sector energético del país, ¿verdad? Entonces, de vuelta, de ese 25 la tarifa le reconoce 16% de esas pérdidas, pero cada año, y antes le reconocían solo 13, se les subió 3% para ayudar a la distribuidora que pueda recoger dinero y pudiera reinvertir en reducir pérdidas, y sin embargo lo que ha sucedido es que se le ha dado más recursos y según lo que dicen, de vuelta, yo no, para mí es una... Eso es lo que dice el informe del INE. A mí me sorprende porque lo que nosotros teníamos entendido es que la distribuidora tenía pérdidas del orden del 20 o 19%, pues de que habían trabajado en una reducción del 1%, que el 1% de 600 millones de dólares que se facturan son 6 millones de dólares, ¿verdad?, al año. Entonces, reducir 1% implica un ahorro para la distribuidora de 6 millones de dólares. Y si lo que estamos viendo es que se incrementaron 5%, entonces estamos teniendo la distribuidora 30 millones de dólares más en pérdida, ¿verdad? Que al final todo termina en el lomo del consumidor, ¿verdad? Entonces es un sistema eléctrico que debería ser más justo para todos, ¿verdad? Los ciudadanos, y pues esta noticia realmente es... Bueno, hay que buscarlas, si es, bueno, no podemos dudar de lo que dice David Castillo en su informe, ¿verdad? No. Él debe tener razones técnicas, pero habría que ver las causas que llevaron entonces a incrementar las pérdidas operativas y técnicas de la distribuidora. ¿Hay más robo de electricidad? De vuelta, eso es lo que implica, ¿verdad? Porque y no creo que porque se esté sirviendo a más cantidad de nicaragüenses entonces se han incrementado las pérdidas, pues sería absurdo, ¿verdad? Y entonces habría que revisar ese procedimiento, ¿verdad? Esta noticia, sin embargo, después de muchas buenas noticias que ha dado el sector, esta es francamente decepcionante, ¿verdad? Y va a requerir del conjunto del sector eléctrico de retomarlo, pues, y hacer los sacrificios necesarios para revertir esta situación. Porque el presupuesto de la República ya no está para seguir subsidiando. También David dio información de dijo que era importante revisar la tarifa de la política de subsidio. Porque le cuesta al país 125 millones de dólares al año. O sea, ¿cuántas cosas se podrían hacer con 125 millones de dólares al año? Lo cual quiere decir que si no tuviésemos la política de subsidios, sin una tarifa congelada, con las pérdidas operativas, un reajuste de la tarifa no lo aguantaría. No solo, sí se aguanta y por ahí va a ser, pero la gente no va a estar teniendo un futuro, porque aquí de lo que se trata es de ver que está habiendo inversión y que estamos siendo más eficientes y que estamos reduciendo costos. Pero aquí estamos trayendo inversión y no estamos reduciendo costos, sino que estamos incrementando costos. Entonces, esto no es viable financieramente en el mediano y largo plazo. Y el sector eléctrico tiene que ser autosuficiente con sus finanzas. Y esa es la responsabilidad de todos. No le podemos seguir cargando a el ciudadano las ineficiencias de ya sea generadores, ya sean distribuidoras, ya sea regulador, ¿verdad? Los costos de la energía. Sí, sería importante que las autoridades de la empresa distribuidora de electricidad pues den una explicación si es que hubo datos errados o qué, porque realmente es preocupante. Tengo varias preguntas de los televidentes. Dice, ¿qué opina del informe de David Castillo y la postulación del doctor Oscar Carrión para sustituirlo al frente del INE? Otra pregunta dice, buenos días, sería bueno que se investigue la indemnización que la Chevron Caribbean negoció con un grupo de 59 pobladores del anexo Unidad de Propósito. Esto es cuando la gasolinera que infiltró combustible. No tenemos información de eso, yo no sabía.
Y luego dice, la pregunta no ha sido respondida. Las compras pueden ser con precios de 5 días antes o después en búnker y el crudo no se factura semanal. El búnker se factura, los generadores facturamos mensualmente, ¿verdad? Con el precio promedio del mes, ¿verdad? Todos los días sale cuánto costó el búnker. Por 20 Pero días ustedes pagan un solo precio al mes. nosotros pagamos el promedio, ¿verdad? Como generadores de los 20 días de ese mes. Si viene un barco el 15 de diciembre, ¿verdad? Recoge los precios 5 días antes y 5 días después, ¿verdad? Son 10 días, que por lo general refleja el promedio del mes. Eso es lo que hace Puma y Petronic, ¿verdad? Así le facturan los proveedores de energía, el mismo precio de referencia. Entonces a nosotros nos pasan el promedio del mes de ese búnker, ¿verdad? Las diferencias en el año son mínimas porque son promedios, ¿verdad? Entonces aquí, si alguien se queda con algo o alguien pierde, es la compañía petrolera, no somos los generadores, porque nosotros pagamos el precio promedio de todo el mes. De lo de Chevron, ¿tiene información usted? No sé nada, no sé. Del No doctor Carrión, que dice que lo están postulando para director del De vuelta el acuerdo del COSEP es no meterse en ningún, en opinar el COSEP sobre... no va a proponer, No, el COSEP ni Cámara no van a proponer no van a nadie. proponer ningún nombre, es una decisión de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Es decir, es una terna que tiene que mandar el presidente de la República a la Asamblea Nacional, así es, y por política el COSEP tiene no inmiscuirse en esos temas, pues, y de eso son meridianamente clara la orientación y la vamos a seguir al pie de la letra. Eso no quiere decir que haya personas con las que en lo personal uno tenga mayor número de que le gustaría ver, ¿verdad? Y en lo personal, pues aquí como derecho que tengo como ciudadano, a mí me gusta mucho la persona de Carlos Fonseca Fábregas, ¿verdad? Que es un nicaragüense que trabajó en INE por 30 años y que salió del país, ¿verdad? A trabajar en el sector privado, actualmente está en México en una compañía de construcción, desarrollando plantas eléctricas, que conoce muy bien el mercado mexicano, nicaragüense y centroamericano, y está con muchas ganas de regresar a Nicaragua y siendo un nicaragüense deberíamos de... Pero él no está entre las propuestas ni lo van a proponer. Nosotros no lo podemos proponer ni nada, no, oficialmente, nada más, pero pues, o sea, hay gente de ese calibre, ¿verdad?, que existe en el país, hay muchos nicaragüenses con ese dote. David Castillo deja un legado importante de sagacidad política, número uno, de honestidad intelectual y de defensa del consumidor, ¿verdad? Como bien lo he manifestado, vos sabés que yo tuve muchos encuentros y desencuentros con David Castillo en estos 12 años, pero al final David Castillo siempre actuó con valentía y sinceramente creo que es una pérdida para el sector eléctrico nicaragüense su salida, porque le daba al Gabinete de Energía un contrapeso importante, hacía pensar al Gabinete de Energía porque él cumplía con su obligación de defender a la tarifa y al consumidor, ¿verdad? Algunos diputados del PLC hace 2 semanas, cuando se conoció la renuncia de David Castillo, lo propusieron a usted para ser el nuevo director del INE, específicamente la licenciada Azucena Castillo, quien ahora es diputada del PLC, y usted inmediatamente respondió diciendo que agradecía el gesto. ¿Por qué no aceptó ser propuesto candidato al presidente del INE? Porque todo en la vida es timing, ¿verdad? Y hoy me encuentro con 2 hijos en la universidad, ¿verdad? Estoy dedicado a que mucho de mi ingreso y de mis ahorros estén concentrados en que mis hijos terminen y van con muy buenas notas, puedan terminar su carrera universitaria, que es el mayor compromiso que tengo yo como padre, ¿verdad? Entonces es una posición que en lo personal
me gustaría algún día poder desarrollar en mi vida profesional. No sé si se va a cumplir o no, ¿verdad? Pero está en mi bucket list, en mis cosas que me gustaría hacer en la vida, ¿verdad? Porque yo creo que desde el sector público uno puede hacer muchas cosas, mucho bien, pues. Entonces, yo entré por el lado oscuro al tema de la energía como generador y como administrador de activos de generación, ¿verdad? Cuando a mí, en mi vida profesional, la hice para desarrollar proyectos de distribución rural, ¿verdad? Ese era lo que me llamaba la atención, justamente por que hace 30 años, cuando estaba en medio de la carrera universitaria, vine a Nicaragua, recién terminado, y trabajé con Carlos Fonseca Fábregas, que él era el director de distribución de Managua, y él estaba encargado de hacer el anillo de distribución en Managua, y tuve muchas pláticas con él sobre lo importante que era la electricidad. Yo le debo eso a Carlos, a don Emilio, a Rapacholi, y sin duda alguna a don Otto Schaffer, ¿verdad? Que en esos momentos eran los que manejaban el sector eléctrico del país. En ese momento la electricidad, no solo en Nicaragua, sino en el mundo era integrada, ¿verdad? Todo recaía sobre el Estado y con las plantas que manejamos, ¿verdad? Entonces, de vuelta, el timing es todo en la vida, ¿verdad? Entonces yo... A lo mejor en algún momento. En algún momento, ¿verdad? Ya mis hijos terminaron sus estudios en 3 o 4 años y veremos qué sucede, pues. Ok, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos queremos preguntarle a don César Zamora sobre lo que está pasando en Estados Unidos, esta confrontación ahora entre el presidente Donald Trump, sus aliados republicanos por el programa de salud. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para que sigan enviando sus comentarios y preguntas para nuestro invitado de esta mañana. Antes, un saludo y un abrazo para el doctor José Rizo Castellón, que esté en sintonía de nuestro programa en este momento. Nos vamos a tomar un cafecito, claro que sí, doctor, en los próximos días. Y un saludo a Oscar Talavera, un nicaragüense que está radicado en Miami, en los Estados Unidos, y nos escribe diciendo
que nos está viendo en este momento. Oscar, te vamos a mandar el informe, claro que sí, que nos está pidiendo, y un saludo desde Managua. ¿Vio usted la nota introductoria en las noticias de que el presidente Donald Trump no pudo ayer lograr que se le aprobase su iniciativa de reforma del sistema de salud para pasar o anular grandes aspectos del programa famoso de Obamacare, del presidente Barack Obama? Lo llamativo de esto es que una serie de congresistas y senadores norteamericanos, dicho sea de paso, que han estado ahí a favor de impulsar la iniciativa NICA-AC contra Nicaragua, ahora están confrontándose con el presidente Trump. Eliana Retinen, Cires, Curbelo, Marco Rubio, que son del ala radical del Partido Conservador, y el presidente ayer les manda un emisario y le dice, o están contra mí o están conmigo, o votan por esta iniciativa de ley o entonces yo dejo que todo siga como está y después no estén reclamando. De vuelta, la política norteamericana y especialmente las luchas que se dan en el Congreso de los Estados Unidos son sumamente complicadas, ¿verdad? Creo yo que el presidente Trump ha decidido ocupar mucho de su capital político, ¿verdad?, en estos momentos para pasar lo que él prometió como algo que iba a ser sí o sí, y sin embargo se ha encontrado con que hay enormes dilemas que resolver si se sale del Obamacare, ¿verdad?, porque tiene costos para una sociedad, especialmente una clase media bastante golpeada, ¿verdad?, y que en el fondo el presidente Trump ganó la presidencia por el descontento en la clase media norteamericana, ¿verdad? Hoy en día lo que propone, lo que está en la mesa hoy es más caro para esa clase media y va a golpear a mucha de la gente que votó por él, ¿verdad? Están entrando en si lo van a pasar o no lo van a pasar, independientemente de esa pregunta, ¿verdad? El pueblo norteamericano va a pagar una factura más cara por esta reforma que lo que tenía antes, ¿verdad? Entonces estamos viendo un sistema político desgastándose muy rápidamente. Los niveles de popularidad del presidente Trump vienen a la baja, sí, ¿verdad? Dramáticamente, ¿verdad? Y si no aprovecha estos días, va a ser muy difícil luego que él pueda, ¿verdad?, manejar lo que él desea hacer para cambiar los Estados Unidos, ¿verdad? Todo cuesta arriba, ¿verdad?, y va a requerir de mucha mano izquierda. Y esto es importante también, que podamos manejar lo que está sucediendo en los Estados Unidos con ocuparlo como espejo, ¿verdad?, porque eso es importante siempre con la vida nacional, ¿verdad?, y con Nicaragua, ¿verdad? A propósito de lo que usted dice, que hay que tomar los ejemplos de lo que está sucediendo en Estados Unidos para ver lo que pasa en Nicaragua, tenemos un mensaje de un televidente que dice: las confrontaciones entre Donald Trump y sus aliados es una copia al carbón de don Enrique Bolaños y el PLC. Ambos no son políticos, son empresarios. Y las confrontaciones se dan porque no pertenece a la mafia política de los Estados Unidos, que viven en contubernio con el capital, dice el televidente. ¿Qué puedo decir, verdad? Y de vuelta, pues, yo creo que no son comparables ni Donald Trump ni Enrique Bolaños, ¿verdad? En cuanto a que Trump generaba muchos y hizo su campaña solo, ¿verdad?, y se
y doblegó al Partido Republicano. En cambio, don Enrique Bolaños fue puesto por su antecesor, Arnoldo Alemán. no tuvo que hacer campaña para romper con el Partido Liberal, sino que fue impuesto por Arnoldo Alemán, ¿verdad? Esa es una enorme diferencia. Y Donald Trump es una persona carismática, cosa que el presidente Bolaños tenía muy poco de carisma, ¿verdad? Al final son cosas que no son comparables, lo único que los dos fueron empresarios, pero... ¿Por qué cree usted que entonces hay que tomar ejemplo de esta situación de los Estados Unidos para aplicarla en Nicaragua? A ver, sí, un tema que importante, mucho del desprestigio o de la caída de popularidad del presidente Trump tiene que ver con la influencia o de la supuesta influencia de Rusia en el proceso electoral norteamericano, ¿verdad? Y de lo que se acusa es de que Rusia contribuyó apoyando a la campaña de Trump. O sea, si nosotros pasáramos eso a que aquí nuestra oposición criolla está esperando señales de los Estados Unidos para que lo resucite, ¿verdad? Y que puedan ser ellos viables de cara al futuro con las bendiciones de la administración Trump, sería, o sea, poco viable y poco patriótico, ¿verdad? Pero yo he oído, eso que usted está diciendo aquí ocurre. Aquí no, y ocurre todos los días, y todos los días lo oís, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué país estamos? ¿Verdad? Y no podemos pretender de que exista una oposición en Nicaragua que surja de un NICAT, ¿no? O sea, entendamos de lo que estamos hablando, ¿no? Y de los enormes retos que tiene la oposición para ser creíble en el país. Eso me hace recordar cuando ¿verdad? Los Estados Unidos con su nota NOC, que fue apoyada por los conservadores para quitar del poder a José Santos Zelaya y después ellos aprovechar esa circunstancia. Por eso, pero eso no va a suceder. El mundo ha cambiado, ¿no? Y entendamos que si hay posibilidades para la oposición en Nicaragua, es a través de los procesos electorales, ¿no? Y que hoy se abre una ventana a través del acuerdo que hay entre el gobierno de Nicaragua y de la OEA, y que hay que tomarlos con la seriedad del caso, ¿no? Es una oportunidad que se abre y que la sociedad política tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Hay una campaña montada, ¿verdad?, para que esto no suceda. Y es una campaña que... ¿De parte de quiénes? De los de siempre, ¿verdad? Si vos ves quiénes fueron los que fueron a la OEA, inmediatamente antes del proceso electoral y después del proceso electoral de noviembre. No fueron a pedir que viniera Luis Almagro, no fueron hasta República Dominicana a insistir en que viniera. En una reunión de la Asamblea General de la OEA. Y es el mismo Almagro que va a Venezuela y viene a Nicaragua. Y actúa en los dos lados. Pero dice, no, pero en Nicaragua ha actuado más débil que en Venezuela. La situación de Nicaragua es completamente diferente a la de Venezuela, ¿eh? Y aquí la iniciativa la tomó el gobierno, ¿eh? Sí es cierto que ellos llamaron, el gobierno fue y inició diálogos con la OEA y llegó a acuerdos. Venezuela no ha llegado a ningún tipo de acuerdo con la OEA, ¿eh? Y recordemos, es una organización de estados, ¿eh? Y eso es importante. Sí, lo cual quiere decir que el diálogo tiene que ser entre la OEA y el Estado de Nicaragua y esos socios. Y además, y donde están los Estados Unidos.
Y hoy vemos una posición de los Estados Unidos de decir, al inicio de este programa, de que los Estados Unidos todavía no está en posición de decir que Venezuela salga de la OEA, ¿no? Son decisiones que no son solo de carácter diplomático, sino son eminentemente políticas y de conveniencia para cada uno de los países que están en esa organización. Entonces, de vuelta, en Nicaragua hay, sin duda alguna, una situación bastante difícil, ¿verdad?, por la situación política que vive el país, ¿verdad? Pero no es nada comparable con Venezuela, porque aquí, si la clase política actúa con convicción democrática, con verdadera convicción democrática, el país puede salir adelante, ¿no? Si ellos actúan oyendo voces de no trabajar, de no incluirse, de autoexcluirse, de golpear, de destruir, ¿verdad?, las cosas van a ser más difíciles, ¿verdad? Pero el planteamiento fundamental, ¿verdad?, de estos señores, tanto de la extrema derecha nicaragüense como de la extrema izquierda nicaragüense, que hoy están juntos porque creen que van a poder vencer a todos los que estamos en medio, ¿verdad? Eso es lo que está en juego. En resumen, ¿usted cree entonces que la NICAAC o que estos sectores extremistas de derecha e de izquierda que hoy están unidos no van a prosperar en querer revivir a través de la NICAAC? Ellos quieren ocupar el NICAAC como un instrumento para incrementar las contradicciones en Nicaragua y que ocupar para ver si el país se destruye y luego ellos ser una alternativa para el país, ¿verdad? Ese es el juego al que están jugando, ¿verdad? La enorme responsabilidad del gobierno es saber que la salida pasa por el juego institucional, ¿verdad? Es un gobierno con mucha fuerza, ¿verdad? Es un gobierno que sabe gobernar y que pareciera más que es los que están afuera y los que lo adversan quisieran volver a tener una dirección conjunta, ¿verdad? Una dirección nacional donde históricos, MRS y algo que quede de Daniel Ortega y del danielismo sean los que gobiernen en el futuro del país, pues. Entonces, ¿cómo ve usted los esfuerzos que están haciendo otros partidos para ir a las elecciones como Ciudadanos por la Libertad? Yo creo que es encomiable, ¿verdad? Es una batalla cuesta arriba, ¿verdad? Pero que si la hacen van a tener réditos políticos, ¿verdad? Porque hasta donde yo he visto en las encuestas, el nicaragüense cree en la democracia y cree que la salida pasa quiere vivir en paz. Y quiere vivir en paz, ¿verdad? Y la paz no es algo, no es una derrota, como ayer oí a un histórico del Frente Sandinista que no es suficiente la paz, ¿verdad? Para mí, estos 20 años de paz que ha vivido el país y que hemos podido lograr recomponerlo, ¿verdad? Y donde ha habido gobiernos liberales y gobiernos sandinistas, pasan porque lleguemos a un gran acuerdo político, ¿verdad? Donde todos respetemos a las posiciones de nuestros adversarios, ¿verdad? Y que entendamos que para sacar a este país pasa por que acordemos que la economía es importante, que el crecimiento económico es importante, que la distribución de esas ganancias sean repartidas lo más
generosamente posibles a todos los miembros de la sociedad y que trabajemos en nuestras diferencias políticas, ¿verdad? Que ha sido el gran talón de Aquiles de la sociedad nicaragüense, ¿verdad? Pero no es volviendo a desear asesinatos, en buscar cómo ocupamos los medios de comunicación para crear mentiras, ¿verdad? Para crear mentiras, ya lo hemos vivido por mucho tiempo, ¿verdad? Esas mentiras, porque lo he escuchado últimamente retomar críticas para el diario de la prensa. ¿Eso es por el diario de la prensa? No, a ver, veamos esta semana como ejemplo, ¿verdad? El lunes sale el informe de la felicidad, ¿verdad? De Naciones Unidas. No, es más de la Universidad de Columbia y otras organizaciones que desde hace 12 o 14 años inventaron un nuevo mecanismo para medir el bienestar de los ciudadanos y tienen una metodología que han venido elaborando y que para muchos es creíble, para muchos no es creíble. Está bien. Dice que Nicaragua ha avanzado y que hoy por hoy se sienten un poco más felices. ¿Verdad? En donde dicen al final que Nicaragua ocupa el número, no sé si es 34 o 43 en el mundo. Pero lo más relevante de ese estudio es que dicen que en los últimos 12 años el país que más ha avanzado es Nicaragua. Eso es lo relevante de la noticia. Eso debió haber sido la noticia que se debió haber destacado en los medios de comunicación en Nicaragua, ¿verdad? Porque es una noticia buena, pero aquí tenemos una obsesión de no ver lo bueno, sino enfocarnos en lo malo, ¿no? Entonces, pocos medios de comunicación lo destacaron, ¿verdad? De vuelta. Por supuesto, el diario La Prensa de Eduardo Enríquez solo mencionó, ¿verdad?, que Costa Rica era el mejor país de Latinoamérica en cuanto a la felicidad. Una notita cortita, ¿verdad? La minimizó totalmente, ¿verdad? Eso de vuelta es una media verdad, una media mentira, ¿verdad? Pero entendemos que eso iba a ser así. Desde que salió ese reportaje, eso no iba a salir en la prensa de Eduardo Enríquez, ¿no? Porque no va de acuerdo con la mentalidad de Eduardo Enríquez. De lo que se trata es de destruir al país y de envenenarlo a través de su política editorial. Luego, el miércoles sale el informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano. Del desarrollo humano. De vuelta, ¿verdad? El país sale en el lugar 124, ¿verdad? Pero el titular a 8 columnas de el día miércoles es que Nicaragua retrocedió en ese informe. Entonces, uno va al informe y no hay ningún tipo de retroceso. En el 2015, en ese mismo informe, nosotros éramos 125 y en el 2016 somos 124. Se avanzó un lugar, ¿ya? Pero eso no es lo relevante para Eduardo Enríquez. De lo que se trata es de golpear, de lo que se trata es de destruir. Y no es porque la tesis es hay que destruir al país para salir de Daniel Ortega. Esa ya es la mentalidad. ¿Y por qué cree usted que es Eduardo Enríquez si la prensa es más grande? No, porque si ves las 8 columnas, el responsable de las 8 columnas es Eduardo Enríquez. Y el titular del día miércoles es lamentable para el país porque envenena al país, ¿verdad? Crean una noticia. No es que dicen una mentira, es que crean una mentira, ¿verdad? Con el objetivo de golpear a la República. Este señor que escribió un libro diciendo de que todos, menos él y su camarilla, son los que han asesinado a la República. Y cuando se le debería preguntar, bueno, ¿y qué ganas con ese titular? ¿A quién golpeas? Y entonces te vas